¿Qué tal, mi gente bonita? Bienvenidos a otro episodio de Marco Mena Busca Amigos, el podcast donde tenemos charlas interesantes con gente increíble. El día de hoy estoy muy emocionado, no nada más de tener un invitado muy especial con el que creo que lo voy a presentar propiamente, pero como podrán darse cuenta, aquí tengo un cuadro con el logo de mi primer patrocinador aquí en el podcast. Le damos una cordial bienvenida a este espacio a Equipo de Seguridad AMC. Los pueden encontrar como Seguridad AMC ahí en Facebook. Próximamente yo creo que también van a tener un Instagram. Y la verdad es que la colaboración esta pues habla de que está creciendo el programa y le estamos cayendo bien a la gente. Entonces pues muchas gracias a ellos. Ellos se especializan en todo lo que tiene que ver con venta de seguridad, de equipo de seguridad industrial. Entonces ahí están a la orden para lo que se les ofrezca. Pero bueno, habiendo hecho el comercial, quiero presentar a mi invitado, un invitadazo que estoy muy emocionado de platicar con él porque este es un tema que traigo ya de tiempo para acá y que el otro día me lo recomendaron. Entonces, sin darle más la vuelta. Entonces, ahora sí, sin darle más la vuelta, tenemos por acá a Luis Enrique Moreno, que es licenciado en psicología, dedicado también a la parte de la docencia, me parece, o al menos en la parte de la biblioteca y en el Instituto Mese. Pero además, él estudió más de 10 años el tema de teología en el, ¿cómo se le llama cómo se llama aquí a la vuelta? Ok, mira, estuve aquí siendo mucho tiempo tu vecino y Sí. nos dimos cuenta, aquí en el Seminario Diocesano de Torreón. El seminario, se me fue la palabra completamente. El día de hoy, pues el tema que vamos a tratar tiene mucho que ver con la parte de la teología, un poco el estudio de la Biblia, un poco partes más filosóficas. Y mi estimado Luis Enrique es experto en el tema. ¿Cómo estás, Luis? Fíjate que bien, Marco, me siento muy contento de que me hayas invitado. Siento que la temporada se presta para empezar a nutrir la espiritualidad. Sí, ahora ahí te va para abrir o romper el hielo. ¿Espiritualidad y religión son lo mismo? Pudiéramos decir que no del todo, Marco, porque yo creo que primero es la espiritualidad y el sentir este llamado por parte de Dios o un poder superior, siendo incluyentes en la sociedad, ¿sí? Porque luego encapsular a Dios, por poner este término, encapsular en una religión, pues muchas veces se le resta esta esencia. Y son tiempos de rescatar la espiritualidad desde este Dios de la vida, este Dios que nos ha llamado a la existencia. Y una palabra muy importante, al amor. Órale, a ver, ahí te va. Entonces, me gustaría empezar, antes de meternos con todo el tema de Dios y a lo mejor la religión propiamente, algo que me llama la atención es el tema de la Biblia. Ahí en el seminario, ¿hacen un estudio más profundo de la Biblia? Sí, el estudio de la Sagrada Escritura propiamente ya lo profundizas en la etapa teológica, y que son los últimos 4 años que un seminarista hace previo a la ordenación diaconal, anteriormente a la ordenación sacerdotal. O sea, que el tema del seminario, platícame de eso. A mí me llama la atención seguir quizá una vida abocada a Dios, a la religión, y digo, me voy a meter al seminario. ¿Cómo es el proceso de entrar? Y cuando ya estoy dentro, ¿qué es lo que veo? ¿Cómo funciona? Ok, primero que nada, al ingresar actualmente, Ajá. es la etapa del introductorio. Es 1 año. Luego 3 años de filosofía, 4 años de teología. Pero a lo largo de este tiempo se te va exigiendo el camino del discernimiento vocacional, que vayas descubriendo si verdaderamente ese es tu llamado. Y realmente quieres entrar en este proyecto desde esta fe católica al llamado de Dios. Porque evidentemente conlleva una serie, no sé si llamarle, además de retos, sacrificios, ¿no? En el sentido de que hay cosas que si escoges esa vida sacerdotal, digamos, dejas de lado. Así es, completamente. El candidato a la vida sacerdotal tiene que internarse completamente de lunes a domingo. Domingo salir un rato, convivir con la familia y te regresas al estudio 24, ahora sí que 24/7. Sí, porque pues estás viviendo ahí, digamos, es un internado. Así es, por así llamarlo, ¿no? Pero no es así como que el internado por el internado, sino con todo un sentido de vida. Y porque quien está allí está llamado también a la alegría. Oye, y por ejemplo, ya una vez que te decides a decir, sí late conmigo, sí vibra conmigo, o sea, cuando sales de ahí, digamos que te recibes,
¿En qué capacidad sales? ¿Sales como sacerdote? O digo, porque hay evidente diferentes puestos también a los que uno puede aspirar, o cómo funciona eso. Ok, ya se terminó la formación Ajá. sacerdotal, lo que se le puede llamar la etapa inicial. Luego viene un proceso donde se te ordena diácono. El diácono tiene ciertas funciones dentro de la iglesia. Ajá. La palabra diácono significa servidor. Luego viene el presbiterado, que es el que conocemos comúnmente como sacerdote o el padre de la iglesia. Posteriormente viene el obispo, que ya es el jefe de una diócesis. ¿Qué es una diócesis? Una porción geográfica que puede estar constituida por municipios y rancherías. Que eso es literalmente es la jerarquía, o sea, vas subiendo. Así es. Pero aquí la jerarquía es entendida desde el servicio. Ya. Pero, o sea, aún así empiezas, repíteme el primer nivel en el que estás. Introductorio, Introductorio, filosofía, filosofía, teología. teología. Y luego vienen ahora sí las órdenes sagradas con el diaconado, Ajá. el presbiterado, el episcopado, que es el obispo. Órale, ya, ok, me queda un poco más claro. Me gustaría que nos vayamos, bueno, no sé si sea la parte de la teología o incluso antes en la parte de la filosofía, pero lo que tiene que ver con la Biblia, ¿no? ¿Y qué tanto se ve la Biblia ahí? ¿Cómo se estudia? ¿Cómo se trata de entender? Híjole, yo creo que es uno de los grandes núcleos de la fe, la Sagrada Escritura, porque ahí, más que hablar de escritos, se habla de un tema importante que es la revelación. Sagrada Escritura, sí, porque Biblia es, significa libros, ¿no? Ajá, Tiene es libros. un conjunto de libros. Es Ya. un conjunto de libros, ¿sí? Que se constituye de Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento, ¿con quién inicia? Con el acontecimiento de Jesús de Nazaret. Sí, el nacimiento, ¿verdad? De Cristo. Así es. Ok, ahora, se estudia también la parte, digamos, histórica de la composición de la Biblia cuando están estudiando la Biblia o la Sagrada Escritura. Sí, es uno de los métodos. Por ejemplo, es uno de los métodos, el histórico crítico, que trata de entender a la Sagrada Escritura desde, como dicen los alemanes, el Sitz-Leben, es decir, en su contexto histórico, ver las tradiciones. Sí, porque algo que me llama la atención ahí es que la Biblia es una compilación de diferentes libros, diferentes anécdotas, diferentes puntos de vista e historias, ¿no? Pero que se escriben de manera individual y luego ya se ponen de acuerdo y los unen en uno y le van agregando, le van quitando, incluso van decidiendo algunos, no, sí. Esa parte, cómo funciona también, tengo entendido yo, por lo poco que sé, que es durante el Imperio Romano Constantino, como a los 300 años después de Cristo, trata de unificar al imperio Romano, que era un imperio pues muy grande, el más grande en aquel entonces de la tierra. Y una de las formas en las que trata de hacerlo es a través de, bueno, él se convierte a la religión cristiana. ¿Sí? ¿Y cuál es la diferencia entre el cristianismo y el catolicismo, por ejemplo? Podemos decir que el catolicismo hunde sus fuentes en el cristianismo, en el acontecimiento de Jesús de Nazaret, porque con Jesús de Nazaret hablamos con el culmen de la revelación, ¿sí? ¿Y cómo se va componiendo la Sagrada Escritura? Se hizo todo un análisis científico para descubrir cuáles libros eran realmente los que eran inspirados por Dios. ¿Verdad? ¿Quién hizo esto? El magisterio de la Iglesia. Y se establece lo que es el canon bíblico. El canon, eso es una palabra muy interesante porque cuando estaba haciendo mi investigación, toda la vida, porque me gusta mucho leer, pero hablaban precisamente de eso, o sea, incluso hay, y ahorita me vas a corregir, el otro día me estaban echando carrilla porque muchas veces pregunto cosas y pregunto desde la ignorancia, o sea, en el sentido de que desde la curiosidad, no sé, quiero saber y pregunto, ¿verdad? Pero bueno, a lo que voy con esto es que hay incluso una controversia por ahí con algunos que son aparentemente evangelios y tienen una palabra que no entran en el canon y dicen sí y no, esa parte también cómo la deciden. Ok, esa le decidió el magisterio de la Iglesia. El Papa en conjunto con los obispos. ¿Sí? Y estos obispos tenían que tener fundamentos de estudio bíblico y teológico. Porque fíjate, la Sagrada Escritura se compone también de lenguas. ¿Sabe? Por medio del hebreo, el arameo, el griego. Lenguas que actualmente las consideramos muertas. Y a lo que ibas, esto que vamos a decir, se hizo un ladito,
que son los libros apócrifos. Exacto, apócrifos, sí. ¿Y por qué los descartan? Porque algunos tenían cuestiones muy mágicas, muy ficticias. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacen? Los hacemos a un lado, pero dentro de el estudio de la Sagrada Escritura es importante retomarlos, porque también dan datos, dan información. A ver, eso es interesante. Entonces quiere decir que dentro del compendio de la Sagrada Escritura, de la Biblia, está el canon, que es, digamos, el libro que todos podemos llegar a tener en casa y demás. Ese es el canon, ¿no? Y luego están los, no sé si llamarles libros o testimonios apócrifos, que son los que, a pesar de que tienen algo que ver, no están en el canon. O sea, no los encontramos en el libro, pero existen. Existen y están, y hay que conocerlos. ¿Sí? El teólogo en Sagrada Escritura tiene que conocerlos para saber por qué se les hizo a un lado y no se incorporaron en el canon bíblico. Ya, ahora, cuando los están estudiando, ¿a qué te refieres con estudiarlos? Es decir, ¿los lees? Yo me acuerdo que yo estuve en la escuela como 9 años de mi vida, estuve en colegios que tenían tintes religiosos o espirituales, ¿verdad? Y leíamos la Biblia. Y tratábamos de entender o tratar de llegar a un entendimiento mayor, más allá de lo que estaba en la página. Pero cuando tú me dices que estudian la Biblia, ¿a qué se refiere exactamente? Ok. ¿A qué nos referimos? A ir a estudiar el contexto histórico de ese libro de la Sagrada Escritura. ¿Qué estaba pasando en el momento de la historia? Por ejemplo, en el Nuevo Testamento es Mateos, Estos son los evangelios. Lucas, Juan, son los evangelios. Pero evidentemente cuando hablamos de estos, mencioné 4, o sea, era una persona que lo escribe, que tuvo una vida, y eso es parte de lo que estudian, es lo que estoy entendiendo. Sí, exactamente, pero hay algo muy importante. Vamos a encontrar figuras, por allá así llamarlos, ficticias. ¿Sí? Por ejemplo, puede iniciar un evangelio, querido Teófilo. No sabemos realmente si Teófilo fue una persona o Teófilo eres tú o soy yo. Sí, porque Teófilo lo podemos poner como amado de Dios. Y el amado de Dios somos todos. Sí, o sea, no podemos discernir realmente si era una persona, o sea, en específico Teófilo Gómez, por decir algo, Sí. o Teófilo de cualquier persona bajo las estrellas, digamos, ¿no? Así es. Entonces, Ya. se van componiendo también por el estilo literario. Y cuando fueron encontrando papiros en las ruinas de Qumran, todavía se siguen encontrando por allí escritos, ¿sí? Allá en Palestina. Entonces, los estudiosos bíblicos que dicen, oye, pues esto concuerda con el estilo literario, por ejemplo, de Marcos, que Marcos podemos atribuir que es el primer evangelio escrito en un griego corriente, que se le llama koiné. Órale. Entonces, el koiné nos ayuda a entender más la cultura en donde se escribió este libro de la Sagrada Escritura. Porque el griego koiné es como para entender aquí en México, como el caló de los chilangos. Órale. ¿Sí? En un lenguaje de los albañiles. ¿Sí? Y este lenguaje, fíjate qué padre, el autor sagrado se lo pone a Jesús de Nazaret. Pues podemos hablar que Jesús de Nazaret hablaba en un lenguaje muy coloquial, muy de casa. Fuiste muy ad hoc, man. Es que sí me lo imagino. Ahora, te tengo que admitir que yo, a pesar de que estuve mucho tiempo en escuelas de tinte religioso, con el paso del tiempo me fue siendo un poco más escéptico. Sin embargo, siempre me ha llamado la atención todo lo que tiene que ver con filosofía, con teología, con diferentes posturas de la vida, del universo, lo que hay después, ¿verdad? Sin conceder, pero sí tratando de entender. Y ahorita me decías algo que me saltó mucho y que me llama mucho la atención, porque hablas de que los libros estos apócrifos los separan del canon porque traen un tinte más mágico, digamos, que es la palabra que usaste, no sé, pero ¿cómo haces para separar lo que parece ser muy mágico de lo que sí se termina creyendo en la doctrina cristiana, católica o abrámica? El estudio de la cultura
y de la historia. Por ejemplo, no sé si recuerdas, se me hace que tú y yo somos muy contemporáneos en la edad. Cuando éramos niños, se acercaba precisamente la Semana Santa o diciembre, las fiestas navideñas, y nos ponían unas películas donde cuando Herodes manda perseguir a todos los recién nacidos para matarlos, por ahí sale una escena de José y María que llevan al niño y las palmas se agachan para cubrir al bebé. ¿Sí? Y luego ya Jesús crece y no por ahí se muere un pescadito, lo agarra y cobra vida. Entonces ahí pues usando las herramientas tanto de la filosofía, de la lógica, de la teología, dice el magisterio de la iglesia, creo que esto está un poquito sobrepasado de la realidad. ¿Sí? Y que también pues era una forma de expresión como para enaltecer la realidad divina del misterio de Jesús de Nazaret. Y, por ejemplo, ahí eso me llama la atención. ¿Cómo se deciden para decir, a ver, estos hechos que ocurren, y hablando específicamente, sepas que se puede hablar de todo, pero ahorita que estamos hablando de Jesús, digamos, ¿cómo sabemos que, por ejemplo, cuando convierte el agua en vino, eso no constituye algo mágico? Que a final de cuentas, pues es un rompimiento quizá de las leyes de la naturaleza, ¿verdad? Porque está transformando algo en otra cosa de una manera que pudiera parecer sobrenatural y que aparentemente sí lo es. Allí, primero que nada, lo que se trata de exaltar es la divinidad de Jesús. Uno. Y por otro lado, más que milagros, ya con los estudios recientes de la teología bíblica, son signos que el autor sagrado pone para que la gente que lo lee, principalmente de aquel tiempo, porque hay algo importante que se me pasaba a decir, los evangelios son catequesis, son formas de enseñanza que se establecían para todos aquellos que se iban integrando al cristianismo con la primera generación de los apóstoles y luego los sucesores de los apóstoles de allá el siglo I, el siglo II. ¿Sí? Entonces había que también exaltar un poco la parte divina, ¿sí? Pero lo que tenemos más de acceso es al Jesús histórico. Ya posteriormente viene el dogma. Es ahí donde es lo controvertido, porque cada religión va a postular sus propios dogmas, criterios de fe. La Iglesia Católica establece dogmas y es cuando dice que Jesús es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, como está establecido en el credo. Oye, pero entonces, así como lo estoy entendiendo, estas hazañas que pudieron parecer, o sea, más allá de la figura de Jesús, no le llamamos Jesús, o sea, imagínate que estamos viendo una historia de otra persona que multiplica el pan o multiplica los peces, o sea, entonces eso es más bien un sentido metafórico. Sí, sí, es un sentido literario. Y la Sagrada Escritura no la podemos desencajar de la literatura. Tiene estilos lingüísticos, tiene métodos literarios, ¿sí? Como la literatura universal. Pero entonces, ¿cómo entendemos o reconciliamos la parte de ahora sí que la divinidad o de esta figura de un Dios que es todopoderoso, que o sea, es Dios, es Jesús, y digo la Trinidad, ¿verdad? Pero lo que voy es, en esta idea que tenemos, que a lo mejor es cerrada por lo que me estás platicando, o así lo estoy entendiendo yo, no necesariamente había estos elementos supernaturales, sino que era el sentido literario que se le daba para tratar de transmitir el mensaje de que esta persona o esta figura histórica en su momento es más allá de un simple mortal, siendo mortal al mismo tiempo. Es hijo de Dios. Por ejemplo, fíjate, la Sagrada Escritura es un mundo y hay que entender sus símbolos. Por ejemplo, la montaña. Ajá. Es el evangelio que constantemente Jesús iba a la montaña. Y Jesús invitó a Santiago, a Pedro y a Juan. ¿Por qué hacen alusión a la montaña? Porque en el contexto judío, la montaña era la presencia de Dios. Porque estaba en forma de cerro. Y el cerro me aproximaba al cielo. Entonces, la montaña es el lugar donde Dios habla. Porque desde el sentido de fe, aquellos hombres y mujeres hebreos así lo sentían.
Entonces, el cristianismo es herencia también de los hebreos, de los judíos. Sí, no, que de hecho ahorita me gustaría platicar también de eso, del tema de las, pues, corrientes abrámicas que empiezan a lo mejor con el judaísmo, luego ya sale el cristianismo y luego incluso sale el islam. Ahorita lo voy a tocar el tema también a ver qué tanto podemos rebotar. Pero entonces, nada más para aterrizar este punto, ¿cómo entendemos o cómo entiendo yo ahorita por lo que me estás platicando justo esa parte de quizás los milagros o esa parte de las alteraciones de la realidad? ¿Lo debo de entender como una alegoría a algo superior, como algo real que sucedió, como una forma de darme a entender una idea de algo más allá, o simplemente como un ejemplo que me puede permitir a mí decir, esta era una persona o un ser divino? Bien, yo creo que aquí ya empezamos con el acto de fe, ¿sí? Y precisamente la fe no está peleada con la razón, la fe no está peleada con la ciencia, ¿sí? Eso es, siempre hay que recalcarlo. De hecho, el Papa Juan Pablo II sacó un escrito que se llama Fides et Ratio, fe y razón, ¿sí? Y dice que precisamente para entender los estudios de la teología, tiene que haber un equilibrio entre la fe y la razón. ¿Por qué? Porque no se trata de sola fides, en latín. O sea, sola fe. No. La fe tiene que tener algo de razón o un mucho de razón. ¿Por qué? Porque entonces caeríamos en un fideísmo. Solamente cree porque así es. Y precisamente es el estudio de la teología. La teología es una ciencia sistemática especulativa que se va haciendo, va creciendo, no va a terminar de hacerse. Entonces va a llegar un momento en que, por ejemplo, un tema, ahorita que hablábamos de estas cuestiones así mágicas, por ponerlo, un endemoniado, muy posiblemente en el tiempo de Jesús, era una persona esquizofrénica. Sí, que trae esquizofrenia o convulsiones o... Mas, sin embargo, ves el personaje de Jesús de Nazaret y cómo se acerca cuando el pueblo judío decía que era pecado por sus leyes y sus tradiciones, por su forma de ejercer la religiosidad. Entonces Jesús viene a mostrar un rostro diferente del amor del Padre. Y es ahí cuando se atreve a tocar al leproso, Mm. se atreve a perdonar a la prostituta, cuando el judío decía apedréala. ¿Sí? Entonces Jesús pareciera que salta más allá de lo que en ese momento la tradición judía venía realizando. Pero bueno, volviendo a esa parte, o sea, por lo que entiendo de la teología hasta ahorita lo que me estás platicando, se trata de entender desde la razón esos actos que pudieran parecer sobrenaturales, ¿verdad? Ajá. Pero, por ejemplo, algo como, es que hace mucho que no leo la Biblia, la debería haber, digo, y sí la he leído, nada más que ya no me acuerdo de algunas cosas, pero por ejemplo, levanta a Lázaro de la muerte también. Esa parte, ¿cómo se entiende en la parte del estudio de las Sagradas Escrituras o la teología? Ahí lo vamos a entender como un acontecimiento donde Jesús sobrepasa las leyes humanas. Pero es un signo, volvemos al tema, como lo pone el autor sagrado, para exaltar la divinidad de Jesús. Porque a lo mejor este ya es un evangelio que es para los catequizados más avanzados. ¿Sí? Los evangelios llevan esta pedagogía. Por ejemplo, hay que empezaban con Marcos. ¿Y Marcos qué presentaba? Y principalmente aquellos cristianos provenientes de otras religiones o sin religión. Entonces se les hablaba de un Jesús muy humano, muy cercano. Posteriormente viene Juan, que es el último de los evangelios, ya con una teología más sistematizada, ¿sí? Ya más, ahora sí en el aspecto divino, y es la conjugación de este Jesús, hombre, con este Jesús divino. Pero repito, todo esto va a estar mediatizado por la fe. O sea, sí, es que sí entiendo la parte de la fe, pero lo que quiero llegar es, porque hablamos de los evangelios apócrifos o estos libros apócrifos o historias apócrifas que no entran en el canon, que se descartan porque a lo mejor tienen
Y nunca los he leído. Eso estaría interesante también para darme una perspectiva, porque no sé qué tan mágica pueda resultar o supernatural puede resultar alguna de estas historias, ¿verdad? Pero qué más supernatural que un hombre llegue y al tocar a otro lo reviva. Entonces, a lo que voy es eso, o sea, sí se entiende así como que hubo una suspensión de las leyes de la realidad como la conocemos y se le atribuye la divinidad en ese momento y en eso en específico de Jesús. Exacto. Pareciera así como que, a ver, ¿cómo está esto? Como te voy entendiendo, los apócrifos, pero sí tenemos otras partes así como que mágicas. Bueno, repito, esto fue establecido por el Papa. Y es más, te voy a dar un ejemplo, disculpa que te interrumpa, es súper rápido, nada más para aterrizarlo, está en la misma frecuencia, o sea, y es un ejemplo que no necesariamente viene, pero que nada más para el efecto del ejemplo siento que puede servir. Imagínate que en un texto apócrifo viniera que un unicornio llegó y la gente lo tocó y se curó la lepra. Entonces tú lo vas a ver y vas a decir, espérame, eso se me hace que sí está muy fumado. Entonces eso a lo mejor no representa la realidad del momento que se vivió ahí. Y luego ya te vas con que llegó Jesús, lo tocó a Lázaro y Lázaro se levantó. Y a lo mejor ahí dices, esa parte sí habla de la divinidad de Jesús, pero entonces ya separaste dos acontecimientos que pudieran ser supernaturales, pero que uno sí está muy acá y el otro se trata de entender acá. ¿Sí me explico? Sí. ¿Tiene sentido eso? No. Explícame. Lo pones. Explícame. Fíjate, muy, muy sencillo. Esta parte que te vuelvo un poquito ahí a ser insistente. Esta parte tiene que ver también mucho con la cuestión de las culturas. ¿Sí? ¿En dónde fue escrito el Evangelio? ¿Para quién iba dirigido? Porque si no, no iba a ser entendido. ¿Sí? Es como, por ejemplo, el tema del Apocalipsis. A ver, bueno, o sea, a lo mejor Sí, el ejemplo que más hay quienes en el Apocalipsis lo toman como un tema de fin de mundo, de revelaciones, ¿sí? Pero en realidad fue un evangelio escrito en medio de persecuciones y tuvo que ser escrito con un lenguaje muy simbólico para que los perseguidores de los cristianos no lo entendieran. Ok, o sea, sí, es que sí me queda claro y sí te entiendo y tampoco quiero pecar de ser insistente, ahora nada más mi duda es yo cómo separo y sobre todo este congreso que se junta para hacer el canon de la Biblia, ¿cómo dicen y separan? A ver, tenemos todos estos textos y tenemos todos estos escritos y tenemos todas estas acciones que pudieran parecer supernaturales, pero esta se pasa de supernatural y esta no. O sea, lo que voy es que me pudiera parecer muy arbitrario el separar una de otra porque una pudiera parecer más mágica que otra. ¿Qué pasa? Podemos hablar también de la errancia de la Sagrada Escritura. Ok. ¿Sí? Y esta parte de la errancia en el magisterio de la Iglesia, como te lo digo, esto va siendo progresivo. Hoy tenemos estudios de la Sagrada Escritura que hace 100 años no teníamos. Simplemente el hecho de que el pueblo tenga acceso a la Sagrada Escritura. Sí. Antes solamente el sacerdote podía tener acceso. Incluso en la historia de la Iglesia se habla que existía un alto clero y un bajo clero. Y hasta el bajo clero tenía acceso a ciertas cuestiones, no a todas. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Y voy a hacer aquí un paréntesis porque digo, hablar de esto es un mundo. Sí. Es un mundo padrísimo. ¿Sí? El Concilio Vaticano II, por ejemplo, Ajá. que viene a hacer una reforma totalmente de que la Sagrada Escritura llegue al pueblo, se estudie y cualquier persona tenga acceso al estudio de la Sagrada Escritura. Y ya se desclericalice. ¿Estamos? Otra. Las misas eran en latín. Ándale. Y ahora las tenemos en la lengua de cada nación. Eso te quería preguntar, disculpa que te interrumpa, porque, y lo platicaba el otro día con Julica, le mando un saludo, estábamos hablando de la parte del arte. El arte hace 500 o 1000 años, incluso antes, estaba reservado para ciertos individuos muy seleccionados y no para el pueblo en general. Entonces, incluso había, si tú querías aprender temas de ingeniería que me platicaba que, por ejemplo, los masones en Francia nacen como una asociación de ingenieros que ellos tenían las técnicas para construir cosas más chidas, pero solamente entre ellos se pasaban los conocimientos.
y luego me hablan, ahorita por lo que me platicas que también había esa, incluso a lo mejor entendible barrera de la lengua donde se manejaba en latín, y a lo mejor sí había un recelo, quién sabe, pero pues también no cualquiera pues llegaba a leerte en latín, ¿verdad? Y por lo tanto se limitaba el alcance del conocimiento que se pudiera tener. Hoy en día sí tenemos, digamos, a la mano las traducciones y las interpretaciones en nuestras lenguas. Mi pregunta ahí sería, ¿cómo impacta precisamente estas traducciones o estas interpretaciones al momento de que yo esté leyendo la Biblia? Es decir, a lo largo del tiempo me imagino que ha habido diferentes traducciones de los mismos pasajes, que si le cambias una palabra puede cambiar quizá el contexto de la interpretación de la misma, ¿no? Esa parte, ¿ustedes cómo la ven? Ese es un tema fundamental en Sagrada Escritura, la hermenéutica, que significa la interpretación de los textos bíblicos. Y tú y yo sabemos que la palabra traducción significa traición. Uh-huh. Y hay intraducibles. Mira, te voy a poner un ejemplo así de Jesús en el hebreo. A ver. La palabra Abba. 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 Fíjate, la estoy balbuceando. Abba. Era la forma en la que Jesús de Nazaret se comunicaba con Dios, con su papá. Y la palabra Abba es un balbuceo de un niño de 3 años. Y si tú vas a misa o te llega una traducción bíblica, por ejemplo, la Biblia de América, la Biblia latinoamericana, la Biblia de Jerusalén, te lo va a traducir como papá. Pero si nos vamos al hebreo, es papacito, mi papito. Entonces, imagínate a este viejo de aproximadamente 30 años, barbón, peludo, vestido de una sola tela. Así se comunicaba con Dios, cuando el judío era extremadamente solemne. Sí. Desde ahí, ¿y cómo las traducciones impactan para la idea de Dios que nos podemos hacer? Y ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado, Marco, porque esto impacta nuestra fe, impacta nuestra espiritualidad, que es lo más sagrado de cualquier persona. Había y corrígeme si me equivoco, porque esto lo vi hace muchísimo tiempo. Incluso yo creo que cuando era niño y luego crecí. Por temas precisamente de la traducción y temas del Vaticano, y corrígeme por favor, se hablaba de esta cuestión de, ya ves que para poder acceder al reino de los cielos tienes que estar bautizado, una cosa así, y luego la gente que no estaba bautizada no pasaba, digamos, de plano, sino que terminaban en una especie de limbo. Esto es lo que me estoy acordando, ahorita me vas a corregir. Pero luego sale algún papa, no sé si fue después de Juan Pablo II, a decir que se reinterpretó esa parte, en realidad no era un limbo, era otra cosa. No sé si estés familiarizado con lo que te estoy diciendo. Mira, yo creo que aquí, cuando ya empezamos a hablar de sacramentos, es el bautismo, la Eucaristía, la reconciliación, la unción de los enfermos, el matrimonio, el orden sacerdotal, Ajá. ya es empezar a hablar de un camino religioso que te propone la Iglesia Católica. Ah. Porque si tú vas a otra creencia, pues a lo mejor basta con el bautismo. Sí, que está en su otro rollo, sí. Así es. Pero aquí viene algo importante. Hablemos de salvación. Y la salvación es para todos. Y es lo que vino a hacer el Concilio Vaticano II, que hace rato te mencionaba, que son una serie de documentos que hicieron los obispos allá entre el 59 y el 64 con el Papa Juan XXIII. Precisamente porque ya empieza a avanzar la ciencia tecnológica y se empiezan a dar cuenta de que muchas cosas que se interpretaban de una manera, pues como decimos ahora, ya no van para comer. Ajá. Y simplemente llegó a haber excesos como este, y como muchas veces, lamentablemente, se jugó con el miedo. ¿Sí? El pecado, te vas a ir al infierno. Pero ¿dónde dejas a este Jesús que tú lo ves en los textos del Evangelio?
siendo profundamente humano. Y si te das cuenta ahora con el magisterio o el papado de Francisco, te vas dando cuenta que todo lo que predica es como si fueran clases de desarrollo humano, Sí. guiones espirituales. Que de hecho, el Papa Francisco es muy raza también. O sea, acaba de salir, no sé si es una película o un documental, lo empecé a ver, no, todavía no lo acabo, pero se ve que está echando la reta, o sea, de fútbol, porque siempre, y argentino además, muy apasionado de una parte de la cultura fundamental del argentino, el tema del soccer y el fútbol, y él también le gusta y le va a la Argentina y conoce a Messi y todo este tema, o sea, como que, y es lo que decíamos también, o sea, más allá de tenerlo para algunos cuantos, trata de llevarlo a la mayor cantidad de gente posible y explicarles este mensaje que me estás compartiendo. Mira, simplemente la formación sacerdotal. No es lo mismo la formación sacerdotal de hace 40 años, 50 años, a la de hoy. Antes definitivamente no salía. ¿Sí? No tenían acceso los seminaristas al mundo, por así decirlo. Y ahora el seminarista sale a las comunidades el fin de semana, cuando ya está a punto de ordenarse, se va un año a una comunidad para tener esta cercanía con las personas. Entonces, Jesús de Nazaret, antes de ponerle el Hijo de Dios, o por decirle más aún, evangelio. La palabra evangelio en el hebreo, en el griego, es evangelion, que significa buena noticia. Esa es la propuesta de Jesús, es esta buena noticia. Y la buena noticia de Jesús es el amor. Entonces, todo esto que hemos hablado, Marco, no se puede entender sin el amor y la misericordia. Porque entonces estaríamos haciendo mera ciencia. Echamos mano de la ciencia teológica para dar razón de la fe, desde el contexto católico. Yo no estoy peleado con la ciencia, la verdad me fascina y me encanta. Claro. Pero entonces, por lo que me platicas, es muy importante entender la figura de Jesús y de Dios y de la religión desde un contexto de amor, de fe y de amor, y de ciencia o basado en la ciencia, pero con fe y con amor. Pero cuando menos yo me acuerdo, cuando yo estaba estudiando, que te digo que estuve mucho tiempo en colegios católicos, y yo creo que todavía se ve esa parte que me acabas de decir de que se juega mucho con el miedo de las personas, del te vas a ir al infierno, del pecado original, del si no cumples con esta serie de requisitos estás frito, porque son, digamos, o sea, no quiero llamar mandamientos o comandos de que lo tienes que cumplir, de lo contrario te espera X o Y sentencia. Okay, yo creo que actualmente, hablando desde la postura católica, la iglesia tiene que ser dialógica y tiene que dejarse interpelar, como lo mencionaba también Gaudium et Spes en el Vaticano II, por los signos de los tiempos. Porque lo que antes era, hoy no es. Y las maneras de estar en el mundo son diferentes. ¿Sí? Y si ponemos a Jesús en el hoy actual, con realidades muy concretas, te puedo asegurar, Marco, que Jesús sería un hombre cercano. Y el llamado de la iglesia es seguir los pasos de su maestro. Porque si no metes el amor como tal, esto va a ser algo peor que el hielo. Ya. Y el mundo, por así decirlo, actualmente no necesita esto. Tú te vas a encontrar personas en los templos, en las iglesias, ahora que viene la Semana Santa, Sí. que van buscando esto. No buscan que les hablemos de teología. Van buscando una iglesia de puertas abiertas y de brazos extendidos para recibir. Imagínate que lleguen estos hermanos nuestros y los sigamos invisibilizando. No quiero voltear a ver a Jesús de Nazaret porque yo sería el primer reprendido. Entonces, es interesante. Pero entonces, digamos, porque quiero preguntarte otras cosas, pero y nos hemos adelantado mucho, pero está padre, está interesante. Entonces, digamos que sí se invita a la gente
que forma parte de esta fe, también a cuestionar, o sea, es parte importante el decir, a ver, o sea, eso que me estás diciendo, ¿por qué me lo estás diciendo? Claro, claro, porque entonces estamos hablando de una fe ciega, de una fe domesticadora. ¿Y dónde queda el punto crítico de la persona? Porque también cada persona, Dios se le ha revelado y se le ha manifestado de diferentes maneras. ¿Cuántos testimonios tenemos? Yo no creía, por ejemplo, cuando estuve yo en el seminario, Ajá. ¿sí? Y no hicimos el paréntesis, porque a lo mejor la audiencia puede creer que sigo siendo seminarista. No, ya no lo soy, participé, actualmente ya soy casado, ¿verdad? Pero todo esto que vivo actualmente es gracias a lo que Dios me dio en mi formación sacerdotal, que yo libremente dije, por aquí no es el camino. Paréntesis. Fíjate bien, yo creo que tenemos que hablar de una iglesia que participe, que incorpore, que dé sus puntos de vista, por más incómodos que sean. Por eso matan y crucifican a Jesús, porque incomoda a un sistema de gobierno que ya estaba politizado junto con la religión judía. Y es lo primero que hace Jesús, cuestionar. Y si viene una persona y nos cuestiona, qué padre que te desinstala de muchas veces de lo que tú creías que eso era el camino de la salvación, y resulta que no. No sé en qué colegios hayas estado, pero por ejemplo, me encanta la formación jesuita. Estuve en la prepa, estuve en un colegio jesuita. Sí, entonces, por ejemplo, los jesuitas, un lema, después de haber hecho el camino de los ejercicios de San Ignacio de Loyola, en la cuarta semana que se medita esto en los ejercicios, dice, para que en todo yo pueda amar y servir. Y si tú te diste cuenta, viste la versatilidad de todos los jesuitas. Sí, y de hecho te lo comparto, que es interesante que lo menciones porque estuve en un colegio católico, o sea, estuve 6 años de mi vida en mi niñez y sí era muy dogmático. O sea, a pesar de que nos enseñaban, ya se estaba empezando a ver, digamos, temas o el avance de la ciencia o cómo se permeaba en la parte del dogma, porque ya nos hablaban de biología, nos hablaban de diferentes teorías sobre la creación del universo, nos manejaban evidentemente la parte de Dios, pero sí era como que es esto y es esto y es esto, y por eso te decía eso de que y aguas con los pecados y aguas con esto y aguas con otro. Cuando doy el brinco a la prepa, que ya es un sistema jesuita, de repente nos expande mucho la visión porque ya no era, esto es de a huevo, sino esta es una interpretación de esto y esta es otra interpretación de esto otro y le pueden hacer por aquí y esto sale por esto. Y uno preguntaba lo que no preguntabas antes, porque antes te daba miedo preguntar, porque el desafío de la autoridad era como que mal visto, o eso se sentía, o eso nos dejaban ver. Y cuando estás acá es al contrario, pregúntame, porque las preguntas son muy importantes para el crecimiento de cualquier persona. Y el cuestionamiento es, yo creo que inherente al ser humano, ¿no? Y yo creo que hasta lo más simple, ¿no? Pienso yo, ¿de dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿A dónde voy? Que esto te lo va a responder la filosofía. Y precisamente por eso, una buena biología supone una buena filosofía. Pero sí hay que dejar en claro, todo esto es especulativo, es decir, se va a ir rehaciendo. Y déjate lo digo, gracias a Dios. Vámonos un poquito para atrás. Me gustaría platicar también la parte de mi entendimiento de la Biblia, limitado como es, y rebotarlo contigo, porque tengo unas ideas muy mafufas al respecto, pero en la Biblia, la Sagrada Escritura, se compone, al menos en la religión cristiana y católica, perdón, por dos grandes partes, que es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento hablamos de la historia propiamente de Jesús, en su mayoría, y en el Antiguo Testamento manejamos desde el Génesis, que es la creación del universo, y no me acuerdo dónde acaba, pero debe ser... ¿Dónde acaba el Antiguo Testamento? Es después, mucho después de Moisés. Sí, pues ya se habla de David y de todos estos, ¿verdad? Que es ya mucho después. Pero bueno, a lo que voy que es mi siguiente pregunta, y también qué tanto se estudia esa parte, porque el Antiguo Testamento para mucha gente es muy similar, si no es que idéntico al Torá, que es la parte de la filosofía judía.
Entonces, se toma esto como base y luego ya se le agrega la parte de Jesús como figura, como Mesías o como Salvador, que los judíos en su momento, y pues lo terminan crucificando, ¿verdad? Pero en su momento ellos estaban completamente en desacuerdo con eso. Incluso hoy hay gente que ve a Jesús como figura histórica desde el punto de vista judío, pero que dice, él no es el Mesías y seguimos esperando al Mesías. ¿Esa parte también la estudian ustedes en la parte de la teología? Sí, el Antiguo Testamento podemos decir que es la prefiguración para entender a Jesús. Porque también en el Nuevo Testamento se retoma, por ejemplo, que el Mesías tendría que venir, como lo dice Lucas en los primeros capítulos, en la genealogía de Jesús, que vendría del vástago de David, es decir, de la genealogía de David. Es la prefiguración que se va haciendo en todo este proceso del caminar. Eso se llama historia de la salvación. Cómo Dios fue preparando al pueblo para llegada a su momento, venga Jesús. Y como dice muy bellamente Gálatas, Nuevo Testamento, llegada a la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de una mujer, y a algo padrísimo, nacido bajo la ley. Y luego después Jesús dice, yo no he venido a abolir la ley ni los profetas, simplemente he dado continuidad, porque ustedes se perdieron en ritos, en leyes, hablaron de un Dios, otra vez, muy canijo, muy castigador. Yo no, porque ese no es Dios. Ahí, el otro día platicaba con Gus Yoga, él muy metido en la parte filosófica del yoga, específicamente del yoga, y teníamos un debate, bueno, no un debate, una plática también como esta, donde yo le decía, ¿y sabes más o menos de dónde viene el yoga? O sea, porque nos percatamos mucho de la parte deportiva y de las poses y demás. Me empezó a platicar un poco y rebotamos ideas sobre el hinduismo, que también es pues una filosofía que tiene 5,000, 6,000, 7,000 años. Y hablábamos de los vedistas, que son los primeros, digamos, pininos que hay sobre el tema del yoga y otras cuestiones, ¿no? ¿A qué voy con esto? En la parte del judaísmo, igual que en el vedismo, muchas de estas reglas empiezan, digamos, como reglas de lo que pudiéramos conocer hoy como sentido común, de higiene, de estar saludable, de proteger a la comunidad. Nada más que siento que sí se daban baño en la parte del judaísmo con algunas de las reglas que tenían o leyes, porque por ejemplo se maneja mucho en toda la Biblia el tema de la importancia de la pureza de la mujer, de ser virgen. Y ahí se me está escapando ahorita el nombre del ¿cómo se llama el libro donde viene eso que te quiero decir? Pero había una parte donde decía que si tú te enterabas que tu hija había mantenido relaciones con un hombre, la tenías que apedrear a la muerte por un tema de honor y cosas así. ¿Cómo reconcilia uno la fe con ese tipo de escritos que vienen ahí tan literales en la Biblia? La sangre, por ejemplo. Los judíos tenían temporadas donde no podías tener acercamiento ni siquiera con tu mujer en sus días de periodo menstrual, Ajá. porque era impureza total. Eran hasta escrupulosos para comer. Y en el Nuevo Testamento vemos muchos debates con Jesús, de que, oye Jesús, es que tus apóstoles no se lavaron las manos. Simplemente el tema de la hemorroísa, que tenía una hemorragia, y toca a Jesús. Jesús voltea y, ¿qué quieres que haga por ti, verdad? Que me cures. Jesús viene a romper con todo esto porque ve a la persona en sí. El judío para estos tiempos, toda su propuesta espiritual estaba basada en leyes y en ritos de mucho escrúpulo. Y terminaron dejando de ver a Dios. Tenían que hacer muchos sacrificios para poder tener acceso a Dios. Y este es el mensaje de Jesús.
El acceso a Dios es de que perdones. ¿Sí? ¿Qué pasó con este tema de la mujer lapidada? Y todavía era prostituta, porque le encontraron en pleno acto. Hey, señores, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y ese relato es bellísimo porque nos dice que se empezaron a ir desde los más viejos hasta el más joven. Y Jesús se queda ahí a un lado de la persona apedrada. Hay quienes dicen que algo escribía en la tierra, no sabemos qué. De cotorreo yo digo, tal vez está escribiendo hijos de bañados, ¿no? Entonces, la muchacha aquella, imagínate, aquella muchacha, yo me imagino una muchacha jovenzona, sí, volteando a ver ahora qué me va a hacer, qué va a pasar. Levántate. El término levantarse en la Sagrada Escritura es muy fuerte. Es una persona que se incorpora, se reinserta a lo que fue excluida. Y las palabras, yo tampoco te condeno. Vete, no vuelvas a pecar. Pero no vuelvas a pecar no significa déjalo de hacer, sino es como un reconócete. Eso es a lo mejor la parte muy interesante que muchas veces no entramos. Saber el valor tan profundo de los escritos hebreos y griegos para entender qué transmitía Jesús, de lo más que se rescató de sus textos originales, de lo que hizo y de lo que habló. Si lo logramos hacer un día, Marco, vamos a entender al Dios de la vida desde otra propuesta muy diferente a la que hemos aprendido. 1. 2. Estamos hablando de tradiciones orientales. Nosotros somos muy occidentales. Somos más a la cabeza. Si te fijas lo que tú y yo estamos hablando, es muy a la razón. Sí, definitivamente. Es muy a la cabeza. Y ellos eran a la entraña. Una palabra bellísima, esplanizomai, en griego, que es la entraña. La entraña. A Dios se le llama desde la entraña. Y tú recordarás a nuestras mamás de antes, nuestras abuelitas, hijo de mis entrañas. Sí. Le hemos olvidado. Entonces, los textos sagrados están escritos desde la entraña. Por eso puedes ver a los personajes bíblicos, tanto desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, muy apasionados. A ver, ahí un paréntesis. Entonces, respóndeme esto así muy concreto para poderte hacer mi siguiente pregunta. ¿Cómo ve entonces el cristiano o católico a la parte del Antiguo Testamento? ¿Lo ve específicamente solamente como una recolección de hechos históricos que desencadenan eventualmente en la parte de la figura, ahora sí, de Jesús? Se ve como una unidad. No puedes entender el Antiguo Testamento sin el Nuevo Testamento, y el Nuevo Testamento no lo puedes entender sin el Antiguo. Sí, pero lo que voy yo es precisamente esta parte de que en el Nuevo Testamento se entiende a Jesús como una figura disruptiva, digamos, ¿no? De las leyes que durante mucho tiempo los judíos practicaban. Entonces, por ejemplo, estas leyes de las que estamos platicando ahorita, de apedrear a una mujer que a lo mejor, o incluso esto que hablas de, ¿cómo le llamabas? De no ser limpio, ¿es una palabra? Las impurezas. Las impurezas, luego a lo mejor ya no se ven con la misma óptica, ¿verdad? Entonces llega a ser disruptiva esta figura de Jesús. Pero entonces, ¿qué tanto de lo que ya existía en el Antiguo Testamento se sigue respetando una vez que Jesús llega como figura en el Nuevo Testamento? Porque a lo mejor ya no, por ejemplo, estaba eso de las impurezas, estaba la parte de ser virginal, estaba la parte de, incluso hay una que también se me escapan, me toca aprender todos los nombres, pero había una parte de que no podías unir dos tipos de telas específicos porque era un rollo, o sea, y hay cosas así que son muy específicas que tú dices, ay, güey, o sea, eso, con tu entendimiento de una época moderna dices, ¿eso qué, verdad? Pero luego hay otras que se remontan incluso antes, como lo son los 10 mandamientos con Moisés, que, o tú dime, que se siguen respetando ahora en el Nuevo Testamento, ¿no? Entonces, ¿dónde parte uno para decir,
que es similar a lo que te decía con los textos apócrifos. O sea, ¿dónde partes tú pareciera, a ver, estas sí y estas no? Ok, en el acontecimiento de la salvación. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, los 10 mandamientos, aparte de ser una guía, vamos, para estar en armonía con Dios, también podemos decir que son una serie de leyes morales ¿Mm? que van a regir a una sociedad, que le van a dar estructura a un pueblo, a una nación. Entonces, de ahí lo que yo hace poco te decía hace un ratito, Juan Jesús, yo no vine a abolir la ley, sino a darle plenitud. Simplemente vamos a darle otra óptica. Lo puedes ver en la liturgia de la Eucaristía. Para las personas que son creyentes en el catolicismo, que van a una misa, siempre vas a tener una lectura del Antiguo Testamento, el Salmo, una lectura del Nuevo Testamento y el Evangelio. ¿Sí? En la liturgia dominical. En la liturgia de lunes a sábado vas a encontrar un texto del Antiguo Testamento, el Salmo y el Evangelio. ¿Por qué? Porque tienes que recordar la historia de la que proviene el cristianismo. ¿Sí? Entonces no es tanto así como que echar fuera, echar en saco roto, esto ya no sirve, tíralo. No, sino al contrario, la herencia del cristianismo es el judaísmo. Tan así que en este diálogo interreligioso, en enero, el Papa convoca a varios líderes de iglesias en oración para estar en una unidad. Y ahí tú vas a ver patriarcas judíos que entran en comunión con el Papa, ¿sí? Buscando una unidad. Hay otros que pues definitivamente dicen no. Pero el diálogo interreligioso es importante. Y yo creo que el Papa Francisco ha recordado mucho en este octavario por la oración de los cristianos en enero, que me parece que es entre la segunda y tercera semana de enero, ¿sí? El valor tan fundamental de las religiones que ya estaban previas al cristianismo. Mira, hay algo también muy padre que no hemos mencionado. En torno al Génesis o al Pentateuco, que son los primeros 5 libros, ¿sí? De la Biblia, estaba rodeado de Mesopotamia, de Babilonia. Entonces tú vas a darte cuenta que el Génesis tiene herencia de estas religiones, porque estas religiones tenían su forma, se llama de cómo fue formado el mundo. A ver, ahí quiero hacer un paréntesis porque se me hace muy interesante y me gustaría platicarlo contigo. Precisamente lo tengo anotado. Una de las controversias que existe desde la postura secular, digamos, de la figura de Jesús, es que muchos de los elementos que tiene Jesús como figura histórica y como figura divina, te los encuentras en otras posturas filosóficas de miles de años antes, como lo puede ser Horus, o la figura de Horus, que era el hijo de una divinidad que luego lo manda para salvar al mundo, a pelear contra el mal, y luego muere, y luego resucita y asciende. Y luego está este Mitra, que es lo mismo, y luego está Krishna, que es lo mismo. O sea, son figuras que tienen como que elementos muy particulares que luego se terminan, digamos, replicando en la figura de Jesús. Y eso me llama la atención, eso que estás mencionando, porque sí es cierto, o sea, por el tema del Oriente donde se desarrolló toda esta parte, o sea, Israel, Palestina, Egipto, Grecia que estaba por acá, y luego más por acá, Turquía y las demás entidades geográficas. Me imagino que hay una mezcolanza muy grande, pero ¿cómo reconciliamos también esa parte de decir, a ver, espérame, es que se me hace muy curioso que esta figura se parezca tanto a estas otras 3, 4 figuras que existieron miles de años antes? Híjole, aquí ya viene yo creo que una reflexión muy particular. Si te das cuenta, en medio de todo esto, existe un ser creador que de una forma u otra se ha manifestado en cada uno de los iluminados que han existido sobre la tierra. Y yo creo que lo que nos hizo querer diferenciar mucho fue cuando
hicimos religiones. Mm. Y yo creo que hasta nos perdimos, porque si te vas a la palabra religiones, desde el latín religare, que significa estar ligado a. ¿Y a qué vamos a estar ligados? A un Dios. Así de sencillo. Entonces, pareciera que todo va a terminar en la búsqueda de la trascendencia. Por naturaleza, el ser humano siempre va a trascender y va a buscar la divinidad. ¿Qué opinas? Una vez peleaba precisamente con una ex suegra, porque me decía que el ser humano tiene que creer en algo, pero tiene que creer. ¿Qué opinas tú de esa postura? Esa postura, aquí voy a hacer interdisciplinariedad. Güey, ese término mamón. Sí, es decir, con la psicología, fíjate, por ejemplo, como me presentaste, soy licenciado en psicología, que me ha ayudado mucho a entender también esta parte espiritual religiosa. Cuando llega un paciente, lo primero que también le preguntas es, no su religión, porque es como cosificar. ¿Y en qué crees? Ya si él no comprendió, pues le das el ejemplo, ¿tienes alguna religión? ¿Tienes alguna filosofía? ¿Por qué es importante la creencia, Marco? Indistintamente de la religión, porque te da valores y te da un sentido de vida. Pero entonces ahí estamos diciendo, o crees que la ética y la moral parten de un sistema de creencia primero, que a su vez puede estar ligado a un tema quizá religioso. La creencia por sí misma te va a dar una ética. Y ahí es entrar otra vez en otra controversia, desde la filosofía. Hay quienes dicen que la moral y la ética es lo mismo. Y hay quienes dicen que no, que la ética es precursora de la moral. Es el fundamento filosófico. ¿Sí? Pero más allá de eso, son tus principios. Pero a lo que voy es eso, o sea, si a lo mejor una persona escéptica dice, es que yo no, es que simplificar mucho ahora, pero vamos a suponer que digan, es que yo no creo en nada. Ok, está bien. A esa persona que te dice que no cree en nada, pero que aún así es una persona que vela por el bienestar del prójimo y propio, pero que a lo mejor su moral y su ética no nace de una creencia en un poder superior bueno, sino simplemente en que no le gusta hacer el mal. Alguien filantrópico. Alguien filantrópico, sí, él se conduce por la vida tratando de no chingar y tratando de ser la mejor versión de él mismo, nada más porque se siente bien, quizá él. ¿Sabes que ya desde el hecho mismo que está haciendo el bien? ¿De dónde lo heredó? Bueno, es que sí, sí, o sea, pero entiendo, a eso es a lo que voy precisamente, o sea, porque el bien a lo mejor no necesariamente tiene que ir de la mano de una creencia en un poder superior o en un primer origen o en un primer movimiento o en algo bueno más allá de la realidad, sino simplemente que nos podemos poner de acuerdo para decidir esto es bueno porque esto no daña a los demás y esto es malo porque me daña a mí y daña a los demás. Puede ser y respetamos su postura, pero si te das cuenta, está trascendiendo. Y ya en la mera trascendencia existe algo más allá del bien. Que la persona dice, no lo espero, no lo creo, es parte de lo que él quiere hacer. Pero yo siento que ya es mucho con el hecho de que no chingue. Sí, no, definitivamente, estoy Sí, completamente de acuerdo. y eso ya es trascendental, porque tú no sabes el impacto altruista que le vas a hacer al otro, y hasta sin hablar de Dios, Sí, que yo creo que eso es lo más chingón de cualquier religión. Porque, y disculpa que te interrumpa nuevamente, pero si nos vamos un poco atrás, o sea, una de las, y bueno, te comparto también un poco mi postura, o sea, si te digo que soy muy escéptico, pero tampoco ya no juzgo como en su momento juzgué. También por temas de la edad somos más intensos cuando somos más jóvenes y luego ya con suerte y con las experiencias adecuadas de vida, nuestra perspectiva se amplía, ¿verdad? Pero muchas de las posturas seculares que a lo largo de mi vida me tocó ver hablaban precisamente de, de la religión, no nada más como un aporte bueno hacia el ser humano, sino también como un medio o un vehículo que luego en nombre de la religión se cometían las peores actos o atrocidades que el ser humano
ha cometido. Y parte de mí, no todo, pero parte de mí entiende eso. O sea, digo, entendemos, por ejemplo, la parte de la Inquisición, donde a través de la fuerza se adoctrinó a millones de personas para hacer esa conversión de la que hablábamos al principio del episodio, ¿verdad? A ver, ¿vives en la Roma? Sí, tienes que hacerte cristiano. Si no, cuello. Y luego a nosotros nos tocó como pueblo mexicano que llegaron los españoles a conquistarnos y nosotros aquí teníamos una serie de creencias diferentes, bueno, nuestros antepasados, ¿verdad? Y llegan con la consigna de decir, a ver, no, si nos vamos a unir, todos es parejo, y si no, cuello. En la época medieval también era de que si no creías, eras un hereje, y si eras un hereje, condenado a la horca, o condenado al fuego, o condenado a un millón de cosas raras. Entonces, ¿dónde está ahí el argumento para decir que la ética y la moral nacen de esta creencia si a veces es todo lo contrario? Triste y lamentablemente, Marco, la iglesia y cualquier sector está mediado por seres humanos. Y lamentablemente se ha pervertido. ¿Cuándo llegó este mal social, religioso? Cuando el poder espiritual se mezcló con el poder temporal. Y ahí es cuando se cometieron las grandes atrocidades. Cuando el nombre de Dios se ha asustado a las personas. Se han cometido crímenes, se han cometido abusos, de los cuales quien inicia este proceso de pedir perdón y sentir una deuda fue Juan Pablo II, de pedir perdón. Cuando entra Francisco, inicia su pontificado con el tema de la misericordia, con este pedir perdón por los abusos que ha cometido concretamente la Iglesia Católica y las atrocidades. Yo creo que de eso los actuales papas no lo han dejado pasar. Pero lamentablemente, como todo, Marco, dentro de cualquier institución, el ser humano también tiene esta tendencia al mal. Y aquí es donde se ha lastimado. Y esto ha provocado alejamientos, críticas, pugnas, que las víctimas están en su derecho. Ayer platicábamos, tengo unos clientes que son psicólogos, estábamos analizando la película de, no sé si lo has visto, tenemos que hablar de Kevin. Neta no. Te la súper recomiendo, te va a encantar, porque habla de una mamá que tiene que lidiar con un hijo que aparentemente tiene tendencias psicópatas. Y de hecho el desenlace de la película es que el hijo se mete a una escuela preparatoria y termina matando a varios de sus compañeritos en un suceso muy trágico. Pero a lo largo de la película te explican cómo él desde niño ya se veía que traía temas por cuestión de que maltrata a los animales y a veces tenía como que ciertas... se le dificultaba crear vínculos emocionales y generar empatía con las personas, y te explica cómo la mamá tiene que lidiar con eso cuando está creciendo y después de que pasa el suceso. Se me fue completamente la idea. ¿Por qué te estaba diciendo esto de las por el tema de si las circunstancias son las que terminan a veces moldeando a la gente, porque la película te alza la pregunta de si la psicopatía se nace o se hace, porque la gran premisa de la película es que la mamá no quería embarazarse, la mamá no quería tener hijos, y pues cuando nace no le da el cariño genuino que a lo mejor un hijo necesita, sino que hace los intentos, pero más de a fuerza que de a ganas. Y el niño Kevin como que lo ve y lo resiente y se da cuenta y termina cometiendo estos actos tan atroces en pos de, la neta, chingarse a la mamá. O sea, y ahí estamos hablando de sí quizá una inclinación al mal, si tú quieres, pero también realmente nacemos malos o nos hacemos malos con la vida. Esto ya es dependiendo, Marco, de cada historia personal. Por ejemplo, en lo poquito que he podido estudiar, cuando hice por ahí los estudios de la maestría en terapia familiar y de pareja, con enfoque psicoanalítico sistémico, precisamente es unir el psicoanálisis con la historia familiar. Te vas a dar cuenta que la patología, por así decirlo, es trigeneracional. Hay que hacer un análisis desde el abuelito,
luego los padres y la tercera generación a ver qué pasó. Porque si esta mamá rechazaba, ¿sí? Pues ya venía a lo mejor ella con secuelas de rechazo. Sí, de hecho te lo mencionan, hay un fragmento muy chiquito que si no te das cuenta se te pasa, pero en la película te hablan de que no se llevaba bien, pues o sea, la mamá de Kevin no se llevaba bien con su mamá. Y otra importante, hablemos también de la figura paterna. Sí, efectivamente, la mamá es este auxiliar desde que concibe hasta el primero 2 años de vida del bebé, pero también el papá tiene que estar detrás de esta diada, madre e hijo, sosteniendo, porque la mamá empieza a perder ciertas capacidades fisiológicas, energéticas, biológicas, y si el papá no está ahí detrás de ellos, la mamá fractura y fractura al bebé. Entonces, también a veces la figura del varón, venimos muy chingados, porque podemos decir, esta mamá no quería al hijo, ¿y el papá dónde está? Y fíjate que si le damos este toque psicológico a lo que hemos hablado de teología, religión, estos puntos tan importantes, yo siento que Jesús, en esta iluminación, en este amor que tenía por la naturaleza, el ser humano, hacia Dios, yo creo que ha de haber hecho lo que hoy podemos decir en terapia familiar, todo un genograma. Cabrón, ¿de dónde vengo? Ay, güey, esto está muy cabrón, esto está muy canijo. Se leyó, hizo una introspección tremenda. De hecho, psicólogos creyentes, hay quienes comentan que el mejor psicólogo que ha existido en la humanidad es Jesús de Nazaret. Entonces, esto mismo que estamos hablando de esta película y lo que te comento, actualmente en los seminarios, en la formación inicial, se tiene que llevar a los candidatos al sacerdocio a que se sometan a terapia. Órale. Y los seminarios ya tienen sus psicólogos con una preparación específica para que vayan limando su salud mental, porque no porque seas muy espiritual vas a tener salud mental. Espérame, déjame nada más tomo aquí un poquito esto. Oye, a ver, se me hace muy atinado eso que mencionas. Me gustaría, antes de seguir desarrollando esa parte, nada más cerrar lo que yo te preguntaba del Antiguo Testamento y la percepción del cristianismo, catolicismo respecto al Antiguo Testamento. Me dices que para entender uno hay que entender el otro, ¿verdad? Ahí te va una teoría muy mafufa que yo tengo. Bueno, no sé si en la parte de la filosofía, o bueno, porque me mencionas la filosofía y la teología, pero no sé si estudian también ustedes otras corrientes o otras religiones específicamente. Si sí lo hacen, No, que sea por encimita. la No sé. historia de las religiones, por ejemplo. Ah, bueno, porque algo que se me hace muy curioso es que he tenido esta idea durante varios años de lo poquito que he estudiado o leído, si tú quieres. Me considero ignorante, pero me llama la atención. Yo siempre he dicho que es como tres partes de una historia, pero que nada más mencionamos dos. Nosotros que crecimos, bueno, yo que crecí como católico también practicante, que es el Antiguo Testamento perteneciente a los judíos, el Nuevo Testamento perteneciente a los cristianos y luego el Corán perteneciente a la gente del Islam, donde en el Corán pasa algo muy interesante que se reconoce la figura de Jesús no como el Mesías, sino como un profeta más. Y luego se reconoce a otro profeta aparte, que es Mahoma, que tiene el último mensaje de Dios, que le llaman palabra, pero pues es el mismo Dios. O sea, es que eso también se me hace muy interesante. O sea, no es un Dios diferente. El del Islam es la misma figura que se cuenta en en las otras partes, pero con otros preceptos añadidos diferentes. Esa parte no sé si ustedes la estudian o no, pero no sé qué opinas al respecto. ¿Qué te puedo opinar? Lo que hace rato te mencionaba. Si fijas, a la base hay algo donde todo concuerda, donde todo nos lleva a este origen divino. Ya la forma, los preceptos que cada religión instituye, de acuerdo a su profeta, de acuerdo a su forma de concebir a Dios, cambia. Y esa es una pregunta también muy interesante, Marco. Si yo fui hijo de padres judíos, ¿me voy a salvar? Claro que te vas a salvar. ¿Por qué? Porque eso es lo que te dieron para crecer la vida.
Dios se revela ahí, claro que Dios se revela. A ver, entonces ahorita, ¿qué dice el catolicismo del tema de la salvación? ¿Qué necesito yo? O incluso si a lo mejor no creo, ¿qué necesitaría yo hacer para poder ascender al reino de los cielos? ¿Basta con decir, acepto a Jesús en mi corazón, o tengo que hacer una serie de requisitos, ir a misa, ir a hacer caridad o ser filántropo? O sea, Mira, aquí vamos a entender como en todo. Vas a tener la parte de los conservadores y le vas a tener la parte de los liberales, por así decirlo, ¿no? irónicamente, eso es lo que pasó en su momento con los judíos y con Jesús, ¿verdad? Y si te das cuenta en la historia de la humanidad, Sí. sí, en la historia de México, por ejemplo, ¿no? A ver, ¿qué hay aquí? Volvemos al tema. Yo puedo ir a misa todos los domingos y salgo partiéndole su madre a los demás. Pues entonces, santos. Oh. exactamente. Sí, pertenezco a un movimiento de la iglesia, pero sigo de pedote. Y me vale madre y me voy con mis amigos. Y nos topamos a las cariñosas. Espérame. ¿Sí? ¿Dónde está la congruencia? Podemos tener al otro que a lo mejor no va a misa, va y toma un cursito por ahí al Centro Saulo, en el Instituto de Pastoral Pablo VI, donde dan Sagrada Escritura, Cristología, las ramas de la teología, por así decirlo. Es una persona que busca la unidad de su familia, la justicia en su lugar de trabajo, la socialización, mesurado con la comida, con la bebida. ¿Sí? Y vamos a tener que cada cabeza, a final de cuentas, va interpretando el mensaje cristiano como quiere. Pero ¿cuál es lo malo? Volvemos al tema, ¿cómo lo manipulamos? ¿Sí? Entonces, si tú te vas a la parte así muy cuadrada de la iglesia, te voy a decir que cumplas con los sacramentos, que estés bautizado, que te confieses por lo menos una vez al mes, sí, que vayas a misa, que estés participando ahí todos los días codo a codo con el sacerdote. Espérame, ¿y si mis tiempos laborales no me lo dan? ¿Ya no estoy salvado? ¿Sí? Entonces yo creo que aquí la iglesia también está llamada a entender la situación de todos, pero más allá que cada ser humano se confronte consigo mismo, qué tan coherente es con lo que piensa, con lo que habla y con lo que actúa. Claro, oye, hay posturas de gentes más elevadas en diferentes puestos, tanto de la iglesia cristiana como de otras iglesias abrámicas también, o de origen abrámico, que sí mencionan a lo mejor la parte de que tú puedes ser una basura de persona toda tu vida y cuando estás en el lecho de muerte te arrepientes y aceptas ahora sí a Jesús en tu corazón y con eso te vas a salvar. Pero, o sea, ¿y ahí qué podemos pensar de esos casos en específico? Híjole, ¿sabes que esta postura es controvertida? Porque tampoco puedes limitar la libertad de Dios. Y desde quien fue muy justo puede criticarla, como es el hecho de la parábola del hijo pródigo. ¿Qué pasó con el hijo mayor? ¿Qué onda, papá? Este cabrón se fue, despilfarró, comió, bebió, se fue con las cariñosas y sabrá Dios qué más. Y ahora viene, lo recibes, le haces una fiesta. Ey, ¿yo qué? ¿Vendo piñas? Aquí a toda madre, papá, te tengo el chingazo todo. ¿Cómo entender el misterio? Le voy a llamar de la misericordia, Marco. Porque ese ejemplo, ese cuentito, esa parábola que pone Jesús, es mostrar el rostro amoroso y misericordioso de Dios. ¿Cómo limitas la libertad de Dios? No tenemos derecho. Pero para entender todo esto, Marco, yo creo que hay que tener un camino místico. Hay quienes dicen, la teología se hace orando de rodillas, porque vas a empezar a estudiar el misterio de Dios. Y yo creo que quienes estudiamos la teología, más allá que recitar libros, teólogos y autores, yo creo que primero tenemos que entrar en un campo totalmente místico y tener nuestro acompañante espiritual, yo y tu psicólogo.
para que estas personas te vayan ayudando. ¿Qué tanto vas entrando en el camino de una palabra que no nos gusta mucho socialmente a veces, de la verdad? Bueno, es que ahí se me hace complicado porque la verdad, ¿qué es la verdad? ¿Cómo entendemos la verdad? ¿Cómo sabemos que hay una única verdad? ¿Cómo sé que tu verdad no es diferente de mi verdad? Yo estoy viendo, por ejemplo, ese termo, yo lo veo negro desde acá, y a lo mejor yo que lo conozco sé que del otro lado hay un logo que no queremos que salga en la cámara y lo voy a poner para que la gente lo pueda ver, pero tú sí estás viendo el logo. Entonces tú ya estás teniendo un entendimiento de esa parte muy diferente del mío si yo no lo conociera. Ambas posturas son verdad. No podemos decir que una verdad sea mayor o menor que la otra verdad, pero a lo mejor sí hay magnitudes de verdad. A lo que voy yo es con el ejemplo ese, por ejemplo, o sea, del entendimiento de Dios y en el ejemplo que daba de la persona que fue una basura toda la vida y que al final se arrepintió y dijo, no, yo sí me arrepiento de todo y acepto a Jesús y que pase lo que tenga que pasar y que Dios lo perdona o tiene misericordia. O sea, ¿cómo conciliamos eso con toda la maquinaria que hay de muchos años para acá, si no es que toda la vida de los tiempos modernos de una iglesia que te exige ciertas cosas, el diezmo, por ejemplo, o el tema de que vayas a la iglesia, o el tema de que apoyes en tu capacidad, o el tema de cómo figura el Vaticano, y porque hay mucha gente que va, y al Vaticano le conviene, bueno, esto ya es un tema más controversial, pero al Vaticano le conviene que vaya la gente allá por el tema de la lana que se gastan ahí, que es derrama económica, que como figura de Estado, pues les termina cayendo y eso es bueno para ellos, ¿verdad? Pero entonces, ¿cómo, o sea, cómo conciliamos también esa parte? O sea, ¿en dónde trazo yo mi línea o tengo que seguir lo que me digan sin cuestionar? Que ya hablamos del cuestionamiento es inherente al ser humano, ¿verdad? Pero muchas veces nos vamos con la finta de que lo que nos digan ellos es la verdad. Y si ellos tienen la verdad como seres que son más cercanos a Dios que a lo mejor un mortal común, entonces debería ser de escaso. Ujú. Hablando del vaso, Ey. no se trata de tu verdad ni mi verdad, se trata de la verdad. Y esto depende del camino contemplativo que tú hagas, de cómo te confrontas, porque por naturaleza tú ya sabes lo que está bien y lo que está mal. ¿Sí? Hasta te lo marca un simple semáforo. Tú sabes que el ámbar es ya irte frenando. Dale, sí. Entonces, sí tenemos indicios de verdad, que los hemos invisibilizado porque a veces nos perdemos en tanto hacer ciencia, es distinto. Pero este vaso, a final de cuentas, desde tu perspectiva y desde mi perspectiva, es un vaso. ¿Cuál es su esencia? Ser vaso. No es ser cuchara, es ser vaso. Y sirve para ser vaso. Y cuando le ponemos el agua, está haciendo su deber, ser vaso, y está cumpliendo su verdad. Entonces, ahora sí, estas partes tan controversiales, aquí lo más interesante no es que se trata que nos digan qué es la verdad, sino que haya acompañantes, guías espirituales, que te ayuden a que tú te encuentres. Que no sea mi Dios, Marco, el que tú creas, sino que sea el Dios con el que tú te encuentres. Pero ¿qué pasa ahí? Sí, y sí entiendo lo que me estás diciendo y te agradezco por compartirlo. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si terminamos llegando a una verdad donde a lo mejor no figura un Dios? Y el ejemplo que a mí me gusta mucho, que siempre me ha hecho sentido, es que conforme avanza nuestro entendimiento del universo, muchas veces la idea del Dios creador a lo mejor no empata. Hace 500 años creíamos que la Tierra era plana. Hace 1500 años pensábamos que el Sol giraba alrededor del planeta Tierra y creíamos que la Tierra era el centro del universo. Hoy que tenemos acceso a herramientas tecnológicas más avanzadas, podemos entender un poco más que estábamos equivocados en su momento, ¿verdad? Porque ahora nos podemos salir de lo que conocemos y observar una realidad más amplia.
¿Qué va a pasar en 500 años o en 1000 o en 2000? Donde a lo mejor digamos, no, hombre, ya sabemos cuál es el origen del universo, carnal. Y fíjate que fue así, 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 y lo podemos demostrar con esto y esto y esto y esto. Y quizá la figura del Dios creador o la primera fuerza o este ente a lo mejor no está figurando. ¿Cómo conciliaríamos eso? Hablando de la verdad. Va a pasar. ¿Por qué? Porque la verdad se va nutriendo. Y muchas veces la verdad que creíamos con argumentos muy concretos, vamos a decir esto no era, como lo acabas de decir, en los alcances científicos que tenían aquellos hombres y mujeres que estudiaron. Llega Copérnico, llega Newton y se hacen descubrimientos gracias a la física, gracias a la astronomía. Y ya andaban por ahí divagando desde los mayas. Sí, efectivamente. Y ya andaban desde ahí con los aztecas. Ese es el peor error que yo siento que hemos cometido. Absolutizar la verdad. Y tú vas a decir, ya hay movimientos que nos van diciendo por dónde va la ciencia, por dónde va la iglesia, por dónde va todo. El detalle es que estas generaciones que tenemos ya no los da a lo mejor a veces para más. Yo me quedo pensando ahora con los podcasts. Antes estos se llamaban entrevistas. Ajá. Y teníamos que esperar al reportero de cierta televisora. Ahora cualquiera puede hacer una entrevista. El influencer. Bueno, pero no cualquiera puede hacer una buena entrevista. Exactamente. Y llegamos a esto, mira, hablando de una forma coloquial, entrando en un diálogo. Ajá. ¿Vale? Entonces, yo siento que va en esa parte de que la verdad la vas a ir encontrando desde la humildad, desde aceptar que tú no tienes la razón. Oye, pero por ejemplo ahí, desde la parte de la teología y sobre todo una persona que sí cree en un ente, Dios, llamémosle Dios o Jesús, pero Dios a final de cuentas, yo por ejemplo que soy más escéptico, si el día de mañana hubiera una prueba literal de que además existe Dios y sí existe, no tendría ningún problema en decir, me equivoqué, sobres, este es el nuevo paradigma, pero que sobre todo en un sistema donde precisamente la fe es un pilar fundamental, ¿qué pasaría con estas nuevas pruebas que pudieran llegar a salir? O sea, ¿cómo conciliaremos la parte de la fe con el descubrimiento de que, es más, imagínate, todavía más controversial, que nos demos cuenta que no era Jesús, que sí era Krishna siempre, o sea, ¿sabes? Y ahí dices, ay, cabrón, o sea, te va a romper la realidad muy horriblemente. Ahí va muy de la mano qué tanto has trabajado tú, porque tú acabas de decir, y congenio contigo. A mí, a estas alturas del partido de mi vida, no me duele socialmente, familiarmente, incluso en mi campo laboral, me equivoqué. ¿Qué voy a hacer desde la conciencia? Equivocarme lo menos que pueda. ¿Qué voy a hacer? Lastimar lo menos que pueda. Porque también pedir perdón en algo que esto me es feo, hasta da vergüenza hacerlo, ¿no? Y luego después nos van a restregar en la cara ni perdón ni olvido. Y se vale, porque es justo, lastimaste. Entonces yo también creo que esto tiene que ver con el ego. Y la ciencia se nutre desde la humildad. La ciencia siempre tiene que ser un campo abierto. Por eso es muy cuestionable el tema del dogma. Porque tú lo acabas de decir, cabe en una potencia. Esto se ve en metafísica, en filosofía. Hay cosas que están en potencia de llegar a ser. Sí. ¿Cómo lo van a concebir? No sé. Pero yo creo que la misma naturaleza lo va a ir preparando todo. Y vemos cómo hasta la naturaleza ha cambiado. Y ya se nos venía anunciando desde hace mucho. El cambio climático. Estamos en esta temporada que para Torreón, Coahuila, ya es temperaturas altas y hemos amanecido en las rancherías a 4 grados antier. Ha estado muy fresco últimamente, sí. Entonces yo creo que los teólogos, ahora sí hablando, su tarea dentro de la iglesia es ir incursionando, que se tiene que ir innovando, que se tiene que ir quitando.
Pero la tarea del teólogo muchas veces también es luchar contra el dogma. Porque nos vamos a encontrar luego con estas posturas rígidas que no van a dejar avanzar. ¿Cómo vemos la parte desde la teología del mal? O sea, porque, y bueno, se ve también mucho en la filosofía, no sé qué tanto veas también la parte, pero por lo que me platicaba, sí, hubo muchos pensadores que eran unos cracks en la época de la Grecia antigua, que ya entre ellos platicaban sobre la idea de Dios, sobre la idea del bien o el bienestar, sobre la idea del mal. Uno que me gusta mucho y que siempre se me olvida la primera parte, pero es Epicuro, que habla de esta falacia del Dios benigno o completamente bueno, 100% bueno, porque hablaba de que si Dios permitía que existiera el mal, entonces no era 100% bueno. Y si veía que había mal y no hacía nada para detenerlo, entonces a lo mejor no era 100% poderoso o todopoderoso. Y eso siempre se me quedó muy grabado porque también cómo conciliamos esa parte donde se supone que existe un Dios que es todopoderoso, que es amoroso, que es omnipotente, y sin embargo vemos que hay mucho sufrimiento, vemos que hay enfermedades muy horribles, y no nada más a nosotros que somos un poco más grandes, o sea, hay bebés que nacen y luego ya traen alguna condición genética que los va a chingar de por vida y que te dices, ay, güey, o sea, qué coraje que tenga que experimentar ese tipo de sufrimiento él y sus papás y el ecosistema de esa persona. Entonces, ¿cómo se ve el mal desde la parte de la teología? Aquí yo creo que es un tema también del obrar humano. Y todos sabemos que tenemos un inicio y un fin. Tú sabes que muchos de los males que tenemos son por negligencia humana, en cualquier tema. Lamentablemente, tú y yo sabemos que hay un gran sector grande de pobreza en la humanidad, en México, en la laguna, donde no tenemos acceso a muchos medios. Rancherías lejísimas que tardan horas para llegar a una clínica en México. Que hay que atravesar río, hay que atravesar montaña, hay que esperar rides. Entonces, si hacemos un análisis, muchas veces la situación social, económica, perjudica. Otra, ¿qué tan negligentes somos? El tema de las vacunas. No le costaba nada a la mamá, al papá llevar a su criaturita a que le pusieran las vacunas. Oye, pero ahí no se podría argumentar que si somos parte de un diseño inteligente, de un poder superior como lo es Dios, ¿por qué tenemos la necesidad o por qué existen estas enfermedades que nos tenemos que terminar vacunando? Porque somos limitados. Somos seres finitos. Desde ahí, si fuéramos seres eternos, inmunes, pues seríamos dioses. Eso, y otro paréntesis, disculpa, pero es que se me hace muy interesante lo que estamos platicando. ¿Cómo entendemos la parte del Génesis en la época moderna, donde se habla de la creación del universo, del planeta Tierra, del paraíso, de la figura de Adán y Eva, que por lo que recuerdo, ellos sí eran entes inmortales en su primera instancia, pero que una vez que comen del fruto prohibido, a pesar de que tienen ciertos dones, también pierden otras características. Entonces, ¿eso cómo se ve? Entramos ahí en algo otra vez que la teología renovó con el tiempo y le duele mucho a un sector de la iglesia tradicional. El Génesis no fue así. Órale. Fue un relato mediado por Babilonia, Egipto, Mesopotamia, para dar a entender el origen del mundo. Y ese es otro de los grandes misterios. No hay inteligencia alguna que nos haya dicho realmente cuál fue el origen del universo. De acuerdo. No lo hay. Desde la antropología filosófica, la antropología teológica, podemos decir que ya existían familias. Ya estaba. Y ve cómo la búsqueda y cuántas teorías científicas tenemos.
y el Big Bang. No, hay un montón. Darwin. Es más, acaba de salir una, ahí te va la primicia, Google sacó un chip cuántico que se llama Willow y aparentemente, tengo que corroborar, pero aparentemente ya confirmaron la existencia de universos paralelos, porque este chip, que es una inteligencia artificial, su poder de procesamiento es tan amplio que la única explicación que se le puede dar para la rapidez con la que está atacando ciertos problemas es que está accesando en tiempo real a otros universos. Ya se está estudiando eso, ya está ahorita en redes sociales, ya la gente lo puede ver. Y eso te habla de todo lo que hemos estado platicando precisamente, los avances de la ciencia y de cómo muchas veces cambia eso los paradigmas bajo los cuales nos estamos cimentando. Y aquí otra vez regreso a la humildad del teólogo, a la humildad del obispo, a la humildad del sacerdote, que no podemos llegar a ser la última coca del desierto lagunero. Así de simple. Y hay que doblar, así como doblamos las rodillas ante Dios para orar, también hay que doblar el ego y decir, tenemos que nutrirnos de la ciencia. Imagínate ahorita los medios de evangelización. Yo creo que padre sería que en el seminario se crearan podcasts. Sí. Qué padre que las universidades pontificias, donde se estudia para ser sacerdote, haya podcasts. Y con un lenguaje entendible. Y coloquial, que lo podemos hacer. Todavía yo siento que hay un gran reto en esta apertura. Sí, por eso te comparto. Cuando me invitas, decía, Chembo, yo no voy a hacer que pasado mañana me vea un cura, me vea un obispo y me excomulguen a la chingada. Entonces, sí, y me digan, eres otro más de la fila que no entra aquí a esta parroquia, ¿no? No. Simplemente vengo como un laico, como una persona creyente, como un bautizado, hijo de Dios y un ser humano como cualquiera, que viene a compartir lo que la experiencia de Dios le ha dado y la vida. Tal vez me equivoque, tal vez alguien me diga, Luis Enrique, estás mal. Y con gusto lo acepto y gracias por ayudarme a crecer, porque ese es el fin último. No se trata de agarrarnos a verdadazos. Claro. ¿Sí? Se trata de, vamos a dialogar, vamos a abrirnos. Comparto una experiencia muy interesante que todos hemos visto, ¿no? Con nuestros hermanos testigos de Jehová, nuestros hermanos mormones, ¿no? Me tocó una vez precisamente para Semana Santa, estaba en Bilbao, ya estaba yo en segundo de teología, y era bien interesante que es una población como de 3,000 habitantes, elegido de Bilbao, y había 7 religiones en aquel momento, entre esos los católicos. Y era impresionante la participación de los católicos allí. Era una minoría tremenda, ¿no? Pero en la casa donde me hospedaron, daba a un lado con un templo de, no recuerdo qué religión sea. ¿Sí? Cuando se enteraron que el seminarista llegó, estos hermanos todos los días ponían las alabanzas a toda la comunidad, a todo volumen, ¿no? ¿Sí? Donde se acercan 2 personas y me dicen, oiga, es que aquí tenemos un problema que llegó hasta la familia, Marco. Fíjate lo interesante, porque esta familia son integrantes de 12 y estos 12 están peleados porque unos son de la luz del mundo, otros son testigos, otros son evangélicos, otros son bautistas y otros son católicos. Y se dejaron de hablar. Lo que hablamos de los criterios de verdad. Porque cada uno tiene un problema delicado, Sí. que tocó la familia. No, y que se ve incluso en la vida normal de que una persona practica cierta religión, es cristiano y otro es musulmán, y los papás que son muy estrictos no quieren que se junten y te limita. Y le digo, ¿y qué podemos hacer? ¿En qué les puedo ayudar? Si vengo a los ritos de la Semana Santa de Estegido, pero ¿en qué más? ¿Qué podemos hacer? Tú, a ver, ¿dónde está la coordinadora de esta capilla? ¿Creen que realmente nos ayude a hacer los rituales de la Semana Santa? ¿Creen que por ahí nos va a llevar Dios? ¿Creen que esto... No, es que hay que orar para que ya no pase... No.
es que esto no es de orar, es de amar. Y aquí el amor ya se perdió. Y lo peor que puede perder el amor es una familia. Se acerca otra persona, me cuenta lo mismo, pero ella sí tenía un hermano que era pastor de una iglesia. Oiga, es que mi hermano quiere hablar con usted. Dije, sí, mira, yo sí voy a platicar, pero no voy a pelear, ¿eh? Yo no soy de los que en el nombre de Dios pelea. Sí, si él está dispuesto a que platiquemos, adelante, mira, nunca nos vamos a poner de acuerdo en dogmas. Entonces no hablemos de eso, porque tampoco se trata de poder por poder y a ver quién chinga al otro y quién tiene la razón y quién gane. No se trata aquí de ver victorias, no. Se trata de qué podemos hacer. Yo por lo pronto convoco a un momento de oración en el lugar que quieran, allá en las milpas, allá en las dunas, donde ustedes quieran. Pero vamos a orar por la unidad y la integración de las familias de esta comunidad. ¿Le entramos? Sí, se juntaron 3 pastores y un servidor. Nos damos la oportunidad de leer un texto bíblico sin interpretación, sino, ¿aquí qué te dice este texto? ¿Cómo sientes que Dios te habla? ¿A qué te invita? Y se hizo una convivencia padre. Triste porque yo nomás iba una semana. Pero se hizo algo diferente, Marco. No pelear, ¿sí? No el poder por el poder, el nombre de Dios, sino cómo podemos convivir aquí de una manera armónica. Yo creo que son de las cosas que más me estrujaron. No sé qué sería de ese ejido, porque nos cambiaban de lugar para tener enriquecimiento de todo lo que es la diócesis de Torreón. ¿Sí? Impresionante. Semana Santa en otras comunidades se acercaban personas. Oye, es que yo soy un desgraciado. Todo venía a los ritos de Semana Santa. La gente en el desconocimiento te ve con sotana y creen que eres el padre. Y yo siempre usé la barba, entonces me veía un poquito más adulto. Se acercaban y me decían el padre, ¿no? Por un lado, pues era padre, ¿sí? Y era bien humilde decir, no, mira, yo no soy sacerdote todavía, estoy estudiando pero bienvenido. Es que, ¿qué puedo hacer para convertirme? Pregúntaselo a Dios, ¿sí? En estos días yo te ofrezco de 5 a 6 escucharte nada más, escucharte. Así que como lo dice, no, escuchamos pero no juzgamos. No te va a juzgar, ¿sí? Y se logró también en ese ejido, ¿sí? Que le llaman las nueras, ahí en La Joya, ¿sí? Muy padre. Esta persona, yo después platico con el sacerdote de ahí, oye, pues mira, esta persona trae, escúchala, ¿verdad? Es misericordioso, padre. Yo tenía la confianza con este sacerdote, ¿sí? Escúchala. Ya ha venido trabajando, padre. Si tú le hablas ahorita medio grueso, ¿sí? Patronar. Sí. Y eso era lo que hacían los primeros cristianos. Decían que el evangelio se le tenía que dar a las personas como a los pajaritos, panecito con leche. Órale. ¿Sí? Y creo que hay muchos temas pendientes, hay una agenda pendiente por parte de la Iglesia católica, en la cual puede hacer mucho. Y creo firmemente en que si la Iglesia, y que yo también soy parte de la Iglesia, hacemos algo, el tejido social puede ser mejor. Estoy completamente de acuerdo, te agradezco mucho por compartir. ¿No crees que a lo mejor ahí también ya influía, porque pues terminaste estudiando la parte de la psicología, a lo mejor ya traías desde entonces siento que para la psicología y para la parte de esta sacerdotal se requiere tener mucho espíritu de servicio, que si no lo tienes estás frito para poderte dedicar, porque a final de cuentas en su mayoría son profesiones o carreras en las que tienes que convivir con la gente, ser mediador también. Y quizá esta parte tú ya la traías, pues la terminaste desarrollando por la parte del sacerdocio y por la parte de la psicología, ¿no? Me siento muy a gusto, me gustaría seguir platicando contigo, pero ya llevamos casi 2 horitas, entonces luego te invito a una segunda parte para seguir platicando. Me gustaría cerrar nada más. ¿Qué le recomendarías a alguien que es escéptico para que entre en contacto con esta parte más espiritual o más religiosa o más de tener un contacto con algo, con la idea o aceptar la idea de algo superior? Que no se force,
que no se force a huevo a mañana creer en algo y que aún en su escepticismo sepa que este Dios lo va a esperar para el día que Él decida acercarse, en donde Él lo llame, no forzosamente en algún lugar, porque si violentamos, estamos agrediendo totalmente otra vez el amor de Dios. No te violentes, le diré yo, no te violentes, deja que las cosas fluyan y encuéntrate. Al final del día, aunque tú no creas, yo te puedo decir que el amor de Dios es tan grande que te está esperando. Solo falta que lo reconozcas, porque todo ser creado fue creado para el bien. Eso le recomendaría yo. Muy bien, pues ahí lo tienen, mi estimado. Te agradezco muchísimo por haberte dado la vuelta al estudio. Espero que te lo hayas pasado bien. ¿Te gustó la plática? Fíjate, Marco, que sí. Fíjate que sí, porque volvemos. Tus preguntas, tus visiones, siento que es la síntesis de lo que has venido escuchando en el mundo, de lo que has venido escuchando en tu historia. En este momento me las pones en base de preguntas, tal vez las preguntas de muchas personas, ¿sí? Y qué padre, porque estas preguntas también yo me las llevo, ¿sí? En esta búsqueda de la verdad, me las llevo para tratar yo de ser más coherente y tratar de poner mi granito de arena en esta humanidad. Gracias. Muy bien, no, hombre, al contrario, gracias a ti, Luis Enrique. No sé si estás activo en redes sociales o no. No, fíjate, es algo que me falta explotar. Próximamente, porque está muy interesante tu tema. Les agradecemos a la gente que se quedó a escucharnos, a vernos. Le agradecemos al equipo de seguridad AMC por ser patrocinadores del programa. Se vienen cosas muy chidas. Y pues esto fue Marco Mena Busca Amigos. Nos vemos en otro episodio. Hasta la próxima. Sobres.